Hola estimados amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Ni Te Cuento. Estoy con un invitado especial, Emerson Morocho. Emerson, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, seguramente las personas se deben de estar preguntando, ¿y ese quién es? ¿Ese quién es? Porque de repente me han visto con prótesis y todas esas cosas, ¿no? Yo soy Emerson. Emerson, como tú dices, que te han visto con prótesis y todo, esa es tu máscara, tu verdad, la verdad eres tú. La señorita Laura, Emerson, dime cómo nació en ti ese personaje. El personaje de la señorita Laura nació en la radio, porque yo nací en la radio. Antes de estar en la pantalla chica, yo nací en radio y hacía personajes. Siempre hacía personajes. Entonces, en una entrevista, de repente, uno de los entrevistados dijo, ¿qué pasa, el desgraciado? ¿Y qué es eso? Ah, Laura. Y yo dije, yo puedo hacer esa voz. Y dice, ¿de verdad? Y comencé a hacerla. Y dijeron, sí, sí te sale. Desde ahí comencé a estudiar el personaje. Tuve que ver videos porque en realidad a mí no me gustaba el programa. Ahora me encanta el programa de Laura. Y ahí fue por un grupo de tecnocumbia, que había un relajo, ahora me acordé. Era un grupo de tecnocumbia que tenía un relajo con otro grupo. Y ahí fue que decían, ¿qué pasa, el desgraciado? Y salió la voz, y salió el relajo, el bochinche. De ahí descubrí a Guaycoloro porque ni siquiera sabía yo quién era Guaycoloro, porque yo no veía el programa de Laura. Tuve que ver ya después y ya me empapé y me llené de la personalidad de Laura. Listo, Emerson. Y aparte de Laura, hemos visto que tú haces varios personajes. ¿Cómo así es tu voz, tu pasión de hacer la voz de varios personajes? Todo empezó en el momento indicado, qué bien. No, no, todo empezó en la radio, yo empecé a los 14 años y antes, 14 años, no sabía diferenciar, era empírico para esto, no sabía diferenciar entre un programa tropical, un programa romántico, y para mí los locutores románticos eran aburridos. Entonces yo siempre dije que era un programa donde haya diversión, entonces sentía que me hacía falta algo y dije, bueno, al locutor hay que añadirle personajes, y comencé a hacer un personaje, recuerdo Machala, del negro Matamba. Al mismo tiempo salió Ni en Vivo ni en Directo y ellos hacían el genio Matamba. Y yo dije, se parece el Matamba. Y ambos eran negros, afroecuatorianos. Pero bueno, eso también después si lo quieres hablar. Para mí, tengo muchos amigos que son negros y dicen, yo soy negro, por eso lo dije, no estoy discriminando a nadie. Y bueno, y ahí nació el negro Matamba, que era el personaje de acá. Y ahí, como te dije, nació también Ni en Vivo ni en Directo y me di cuenta que tenía casi el mismo timbre de David para hacer voces. Entonces cuando él hizo el Cholito, también lo hice. Y ahí nació lo de los personajes, las parodias en radio, porque yo empecé en radio. Y esos personajes que tú lo iniciaste en radio, ¿te ayudó para entrar al programa Vivos? O sea, grabar con David. Por supuesto, porque para llegar a la televisión, recuerdo que fue Francisco Pino Argotti, el que fue a una entrevista a la radio. Entonces él se daba cuenta, él me puso el chico orquesta, porque yo era el que hacía los controles, el que ponía los efectos, los sonidos, era el locutor, era el que hacía los personajes. Entonces Francisco me quedaba viendo y fue un entrevistado difícil, porque no, si te das cuenta yo hablo mucho, pero él era un entrevistado difícil, él no te soltaba muchas palabras. Si tú le preguntabas algo, te decía sí, no, ok, solo te respondía lo básico, pero él al siguiente día me dijo que era que me estaba haciendo un casting en vivo para ver hasta dónde llevaba yo la entrevista y ver hasta dónde yo sacaba tanto personaje y tanto efecto y tanto sonido, porque como el entrevistado no me daba mucho para la entrevista, era difícil. Yo comencé a hacer show con los personajes y le sacaba a Laura, le sacaba al otro personaje y al otro y al otro y al otro. Entonces él me estaba haciendo un casting. Bien, Emerson, el personaje que más está en ti es la señorita Laura y aún continúas haciendo shows para ella. ¿Vas a presentar algunas obras de teatro o algo así? Claro, vimos que está en boga esto de los monólogos, ya algunos personajes lo han hecho, pero nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer más que un monólogo, un tal show, porque Laura no es un monólogo, presenta panelistas, hay música, entonces es un show. Y resultó, porque a la gente le gustó, llenaron 3 días el teatro, entonces vamos a seguir por esa línea. Sí, el Teatro Centro de Arte, que fue que tus monólogos anteriores, o sea, la señorita Laura no es monólogo, es Más que un monólogo, un tal show. tal show.
Ya. Ha estado repleto tu presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Hubo una satisfacción tuya de decir, esto es lo mío, esto es lo que voy a seguir haciendo? Mira, ¿sabes por qué se llenó? Porque todo el show era mágico. Yo digo que es mágico porque había tanta pasión, tanta entrega de todos los que formaban el show. Porque los panelistas eran actores no profesionales, pero actores de mi tierra, de Machala, del Oro, donde eres tú, soy yo, el productor es machaleño. Todos eran de mi tierra. Entonces yo me llenaba de orgullo y por eso digo que es mágico, porque todos ellos tenían sueños. Y esta vez se presentaban ante algunos actores que ya son muy reconocidos, David Reynoso, Flor María, el mismo Pinar Gotti, fue mucha gente de televisión, iba a ver el show porque decían, bueno, ¿qué va a hacer este loco, no? Y al ver tantos actores, que ya son actores, ellos tienen el sueño, ¿no? Y ellos decían, actuamos para ellos. Entonces se sentían muy orgullosos. Y como cada uno de ellos le puso su entusiasmo, su garra, su motivación, entonces por eso era un show mágico, porque todos lo hacían con ganas, ¿sí? Y era la primera vez de todo. Todo el equipo era su primera vez. Ese fue el éxito para ti. Claro, ese fue el éxito. Cuando se hacen las cosas con ganas y sobre todo con Dios en tu corazón, todo funciona. O sea, estás muy orgulloso de que tu gente, tu público de Machala te haya apoyado para este show. Claro, pues era un show para mí de Machala para el mundo. ¿Y este show solo lo presentaste acá en Guayaquil o también en otro lado? Se ha ido a otros lados, pero la ventaja en Guayaquil es que Laura, mi personaje, el personaje de Laura, está vigente en la radio. Entonces, cuando lo llevamos a otros lados, me doy cuenta que al personaje de la señorita Laura le toca los 5 primeros minutos ganarse al público, porque ellos tienen la imagen de Laura la verdadera. Entonces cuando ven la parodia, comienzan a verla y es ahí cuando recién el personaje comienza a enamorar o a hacer reír a las personas en ese momento. Pero en Guayaquil la gente ya conoce el personaje por la radio. La señorita Laura ha sido presentada en unos programas en Canal 1. Tú tal vez tendrás plasmado una idea de comprar un espacio para presentar solo tu show de Laura. Ha habido propuestas de que la señorita Laura sea anchor de algún programa. Pero lo que pasa es que ahí hay un pequeño conflicto ya hasta de tiempo, porque yo trabajo en la radio en las mañanas, en las tardes grabo con el equipo de David, ahora ya no es de Vivos, y también soy la voz de Teleamazonas. Entonces, y añadirle a eso que Laura esté como panelista, me va a quitar tiempo, entonces no lo puedo hacer ahora. Pero yo considero que Laura tendrá en algún momento su espacio en la televisión. Bueno, Emerson, muchas gracias. ¿Podrías enviarle un saludo como la señorita Laura a tus televidentes de Ni Te Cuento? ¡Auxilio, me muero! Ni te cuento, es para morirse. ¡Pausa! Y